Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Hubo elecciones, nuevas elecciones, como todos los fines de semana prácticamente, esta vez en San Juan, y son elecciones que tienen un significado muy relevante. Se proyectan de distinta manera sobre la política nacional. El triunfo de la oposición después de 20 años de continuidad de gobierno peronista, más allá de las internas del peronismo sanjuanino, una continuidad entre Gioja, Uñac, que en su momento fue el discípulo, el delfín de Gioja. Se rompe esa continuidad, gana Marcelo Orrego. Marcelo Orrego es el candidato de Unidos por San Juan, la expresión local de Juntos por el Cambio, pertenece a Juntos por el Cambio, hubo mucho apoyo de la coalición nacional a la candidatura de Orrego, una figura que es poco conocida, pero que está interviniendo mucho en las elecciones provinciales con bastante éxito para Juntos por el Cambio, que es la del diputado local de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Garrido. Habrá que ponerle el ojo porque está demostrando bastante eficiencia en el trabajo político en esas provincias. Y el caso de San Juan, que es una provincia que hay que mirar bien. ¿Por qué? Porque pierde el peronismo en una provincia rica. ¿Rica por qué? Por el boom de la minería. Aun cuando la minería tiene tantas dificultades todavía en la Argentina, en San Juan le ha cambiado el rostro a la provincia. Es decir, no podemos hablar de que sea una provincia que esté sumergida. Más allá de que, según cuentan todos los analistas de este sector de la economía, las inversiones están detenidas en el sector minero a la espera de cuál va a ser el resultado de las elecciones generales. Una provincia que, más allá de algunas excentricidades del gobernador Uñac, sobre todo en algo que parece ser una propensión de muchos políticos y de muchos gobernadores, el manejo de recursos provinciales como si fueran recursos familiares o propios, en este caso el manejo del avión sanitario de la provincia que fue utilizado inclusive para hacer viajes a Europa de carácter deportivo, concretamente para ir a ver a la selección y al Chiqui Tapia, que es alguien muy ligado por distintas razones a Uñac. Más allá de esas excentricidades administrativas, hay un consenso de que la provincia de San Juan tampoco fue tan mal administrada. Entonces, provincia con recursos, provincia que no puede ser calificada como desastrosamente administrada, más bien lo contrario. ¿Por qué pierde entonces el oficialismo? Por una cuestión elemental, el abuso de poder. Ahí está el problema de esta derrota del peronismo. Se ha despertado en San Juan la sensibilidad institucional de los sanjuaninos frente a aberraciones, a desviaciones de la clase política sanjuanina y sobre todo de Sergio Uñac respecto de las reglas institucionales, del espíritu republicano. Ya sabemos qué pasó ahí. Uñac había sido vicegobernador de Gioja, fue 2 veces gobernador, pretendía una tercera gestión, es decir, una segunda reelección como gobernador, violando la prescripción constitucional, la Constitución de la provincia lo prohíbe. Se inició en la provincia de San Juan, se le confió a un abogado destacado de San Juan, que es Miguel Arancibia, que inicie un planteo por esa violación a la Constitución de San Juan por parte de Uñac. La Corte admite un recurso de amparo. Uñac no lo obedece. Pasó lo mismo con Tucumán, pero en Tucumán Mansur renunció a la candidatura una vez que la Corte lo objetó o admitió una objeción. Uñac no, siguió adelante, se lo suspendió como candidato, puso a su hermano, que no es alguien destacado,
Muchos dicen que es un hombre con problemas personales que no le permitirían estar equilibradamente al frente de la provincia. Cayó derrotado por esta reacción institucional que esconde un mensaje para toda la sociedad argentina. Lo que pasa en San Juan, en un momento donde hay una crisis en la relación entre la gente y los representantes, puede ser un espejo que adelanta de cosas que pasen a nivel nacional. Ya vamos a hablar de eso. Ahora, hay una clave en San Juan, como hay una clave en San Luis, donde también hubo un cambio respecto de el gobierno que tuvo entre sus manos San Luis por tanto tiempo, el de los Rodríguez Sá. Y es que en octubre, tanto en San Juan como en San Luis, se eligen senadores. Es decir, son dos de las provincias donde se disputan senadurías nacionales. Quiere decir que hay que mirar la peripecia política de San Juan, que ayer se expresó con un cambio de signo político. Hay que mirar lo que pasó en San Luis, porque si esto se repite en la elección de senadores, si continúa esta inercia de cambio, bueno, la mayoría peronista del Senado podría estar amenazada. Por supuesto, no depende solamente de estas dos provincias, pero son dos provincias que cambian la aritmética del Senado y podrían estar abriendo la posibilidad de que en el próximo gobierno el Senado ya no sea un territorio, una cámara monopolizada por el peronismo como ocurrió o como viene ocurriendo desde el año 1983. Quiere decir que si miramos con atención lo que pasó en San Juan, lo que pasó en San Luis, podemos encontrar algunas claves de un cambio de primera magnitud para cualquier proyecto legislativo que pase por el Congreso, sobre todo si ese proyecto tiene que ver con Juntos por el Cambio, con un gobierno de Juntos por el Cambio que tendría al Senado más habilitado, más disponible de lo que lo tuvieron otras experiencias no peronistas hasta ahora, y también si hubiera un gobierno peronista, lo cual parece menos probable, tendría por primera vez dificultades en el Senado. Bueno, quiere decir que estamos ante un cambio importante o ante la posibilidad de que se concrete un cambio muy relevante para la vida nacional. Se proyecta lo de San Juan, igual que lo de Tucumán, con la intervención de la Corte para garantizar el juego republicano en las provincias, se proyecta también sobre la capital. ¿Por qué? Porque en la capital federal hay una discusión respecto de las condiciones, de los requisitos de Jorge Macri para ser candidato a jefe de gobierno por el PRO en la interna de Juntos por el Cambio contra Martín Lustó. Hoy hubo un fallo de la justicia local, de la justicia electoral porteña, habilitándolo a Jorge Macri para ser candidato. ¿Cuál es la discusión acá? La discusión es una discusión de carácter formal. La Constitución local le pide al candidato a jefe de gobierno que haya vivido 5 años en la ciudad de Buenos Aires. 5 años inmediatamente anteriores o solamente 5 años en algún momento de su vida. Los que objetan a Jorge Macri dicen tendrían que ser 5 años anteriores, inmediatamente anteriores. Jorge Macri se defiende diciendo no, porque la idea de que tienen que ser 5 años inmediatamente anteriores debería estar expresada explícitamente en el artículo que establece los requisitos para el jefe de gobierno. ¿Por qué? Y porque en el caso de los legisladores porteños, cuando habla de los años que tiene que vivir un candidato a legislador en la ciudad, dice inmediatamente anteriores. Si no lo dice en el caso del jefe de gobierno es porque ese requisito no tiene valor. Para los que estén interesados en el tema, les recomiendo que miren el hilo de tweets que hoy publica un abogado especialista en derecho público, muy equilibrado, muy preciso en el análisis de estos temas, que es Gustavo Arballo. Ahora,
la discusión sigue abierta porque este fallo de la justicia local va a ser apelado, va a ser tratado por el Tribunal Superior de la Ciudad. Y acá viene un problema, porque el Tribunal Superior de la Ciudad ya se expresó en un tema idéntico, que era la candidatura de Adrián Pérez, también con los mismos problemas que Jorge Macri. Y a Adrián Pérez en un caso similar se le dijo: no, usted no puede ser jefe de gobierno porque no tiene 5 años inmediatamente anteriores. Hay 2 jueces que se los considera ligados al peronismo que ya se pronunciaron en esa dirección en el caso de Adrián Pérez, Alicia Ruiz y Luis Lozano. Queda por saber qué va a pasar con Inés Weinberg, con Marcela Delangue y con Santiago Otamendi, que son 3 jueces que no sabemos qué van a decir en este caso. La cuestión es qué pasa si llega a la Corte, como llegó lo de Tucumán, como llegó lo de San Juan. Hay quienes dicen, bueno, a lo mejor la Corte tiene la posibilidad de demostrar ecuanimidad bajando un candidato del PRO, ya que bajó en Tucumán y en San Juan 2 candidatos del peronismo. Por supuesto, todo esto lo impulsa principalmente, además de otras fuerzas políticas de la ciudad, Martín Lustó, que ha iniciado una polémica muy simpática con Jorge Macri. El otro día fue el lanzamiento de Lustó, el jueves, en el lanzamiento de Lustó, donde había mucha gente de Larreta, se coreaba un canto preguntándole a Jorge Macri: decime de qué barrio sos. En realidad no sé si ellos lo sabrán, hay que ser bastante viejo para saberlo. Ese estribillo de qué barrio sos se refiere a un viejo tango de Alberto Castillo: decime de qué barrio sos que Castillo no te nombra. Ese es el dicho, por aquel tango de Castillo sobre los 100 barrios porteños. Contesta Jorge Macri y dice: Lustó, ¿cuántas veces me vas a preguntar de qué barrio soy? ¿125? Ya sabemos qué quiere decir Lustó más 125. Y si no lo sabemos, se lo recuerda frecuentemente Cristina Kirchner, que lo culpa de haberla hecho cometer el error de la resolución 125 de retenciones. Está en una posición complicada Larreta acá. ¿Por qué? Porque Jorge Macri es el candidato de su partido, del PRO. Pero Lustó es el aliado directo, el aliado más cercano que tiene dentro del radicalismo el candidato a vicepresidente de Larreta, que es Gerardo Morales. ¿Cómo va a resolver Larreta este dilema? Había mucha gente de él el otro día en el acto de lanzamiento de Lustó y él mandó un mensaje diciendo: me gustaría estar, si estuviera en la ciudad hubiera participado. Interesantísimo el juego de Larreta, que en realidad está desplegando en la ciudad de Buenos Aires secretamente un duelo con Mauricio Macri, que es uno de los duelos que se están librando en la interna de Juntos por el Cambio y sobre todo del PRO. Mauricio Macri ha sido hasta ahora el mayor aval que ha tenido Jorge Macri como candidato, lo que le sirve a Cristina Kirchner para chicanearlo diciendo: ¿cómo es que van a buscar a un candidato que es el primo a Vicente López para que sea candidato a jefe de gobierno de la ciudad? Si eso lo hiciéramos los peronistas, nos hablarían de feudalismo o de feudos. Quiere decir que se proyecta sobre la ciudad de Buenos Aires todo este problema que tiene que ver con las reglamentaciones, las reglas de juego para las candidaturas. Al peronismo no le resulta indiferente todo esto. ¿Por qué? Porque en el fondo el PJ de la capital juega secretamente, y por eso los jueces ligados al PJ de la capital favorecen la candidatura de Jorge Macri, juegan a que Jorge Macri derrote al candidato radical Martín Lustó. ¿Por qué? Porque pensando en ese resultado donde se impone Jorge Macri y pierde Lustó, el peronismo porteño piensa: van a quedar vacantes una cantidad de votos filoradicales, simpatizantes o más afines al estilo radical, que nosotros podríamos captar con nuestro candidato, que es Leandro Santoro, un radical devenido kirchnerista o albertista. Quiere decir que, paradójicamente,
el apellido Macri recibe el apoyo del peronismo en la capital federal para que pierda Lustó y los votos de Lustó, o algunos de los votos de Lustó, puedan ir a un candidato que no es un candidato típicamente peronista, que es Santoro, sino que tiene un estilo muy alfonsinista. Por supuesto, la derrota de San Juan se transforma en un dato inquietante para Massa, por esto de una provincia relativamente bien administrada, donde no ha habido escándalos administrativos, y una provincia rica donde el imperativo republicano, el imperativo que tiene que ver con la alternancia en el poder, con la circulación del poder, termina siendo derrotar al peronismo. Massa ya está organizando su campaña. La campaña para él es clave, mucho más clave que para cualquier otro. ¿Por qué? Y porque las circunstancias objetivas con las que tiene que luchar son casi inflexibles. Un mal gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, hasta el propio Alberto Fernández considera que es un mal gobierno, le echa la culpa a la pandemia, a Macri, a la guerra, pero no puede defender su gobierno como un gobierno exitoso. El mismo Massa, que es una figura archiconocida que puede sorprender muy poco. La inflación, que es el tema central del que cuelgan todos los demás problemas de la economía, que empeora, y empeora especialmente desde que Massa es ministro, ahora vamos a hablar de esto. Entonces él está pensando una campaña, que la estuvo pensando este fin de semana. La casa de Massa fue una romería, hasta Scioli pasó por la casa de Massa, que ahora son íntimos amigos. Estuvo el asesor principal de campaña, que es un español, catalán, Antoni Gutiérrez Rubí, que fue hasta ahora asesor de Guado de Pedro y antes fue la figura clave de la campaña de Cristina Kirchner en el 2017 en la provincia de Buenos Aires. Bueno, interesante el papel de Gutiérrez Rubí porque él es un experto en comunicación política que viene de escribir un libro que se llama La gestión de las emociones políticas, en una campaña donde pareciera que lo crucial es emocional. Entonces a Massa todo este equipo de campaña le recomienda, bueno, lo que recomienda a todos los candidatos, cercanía, acércate a la gente, muchos pequeños anuncios, se va a abrazar al gasoducto el 9 de julio, no sé si inclusive no le pondrán Sergio Massa al gasoducto, pidiéndole perdón a Kirchner, va a ser clave, lo vamos a ver en todos lados el gasoducto que se inaugura este 9 de julio, es un gasoducto importante para la ecuación energética argentina. Digamos, mucha apuesta a la campaña, ya que las condiciones objetivas, los verdaderos enemigos de Massa están en la economía. Fíjense este gráfico. Este gráfico es un gráfico que lo elabora la consultora Exquanti, cuantitativa. Expertos en estadísticas económicas. ¿Qué nos muestra este cuadro? Hay que saber interpretarlo. Nos muestra la variación anual del ingreso individual de la gente entre primeros trimestres. ¿Por qué entre primeros trimestres? Porque el INDEC mide el ingreso en el primer trimestre del año, que es la última medición que tuvimos. Entonces compara el primer trimestre de 2020 con el primer trimestre de 2018, el trimestre anterior a la corrida que se inicia durante el gobierno de Macri, que se inicia el 24 de abril del 18. Es decir, primer trimestre del 2020, primer trimestre del 2018. Caída en el ingreso, 15,74%. Compara el primer trimestre de 2022 con el primer trimestre de 2020, es decir, todo el ciclo de la pandemia. Acá habría que decir pandemia, pero sobre todo cuarentena, porque en la Argentina la pandemia se procesó especialmente mal por la cuarentena. 6,95 de caída. Y toma el primer trimestre de 2022, Massa todavía no gobernaba, es decir, estamos hablando del primer trimestre en el que todavía gobernaba Martín Guzmán, con el primer trimestre de este año que ya le corresponde a Massa, 5,33 de caída del ingreso. ¿Qué es lo que hay que mirar? ¿Los números en absoluto? No.
la relación entre el número y el periodo. Quiere decir que en muy poco tiempo cayó 5,33 y sin pandemia. Este es un drama político. Este es el drama que complica al oficialismo por completo. Probablemente mirando estos números, Cristina Kirchner debe haber pensado mejor que vaya Massa, porque hay un riesgo de derrota que no lo quiero absorber yo, porque por suerte, gracias a Dios estoy proscripta, dicho irónicamente, y tampoco lo quiero asumir yo a partir de una figura tan ligada a mí como Guado de Pedro. Es decir, estos números, estos malos números, deben haber hecho que Cristina bendiga que, comillas, le hayan impuesto a Massa los gobernadores, etc. Ahora vamos a ver estos mismos números, pero discriminado por estrato social. Estamos de nuevo, comparación del primer trimestre del 2020 con el 2018, comparación lila de 2022 con 2020, estrato bajo, donde más afecta esta política económica que devora el ingreso por la vía de la inflación, es entre la gente que vive más ajustada, entre los que la pasan peor, 7,30. Fíjense que para esta gente fue peor Massa que la pandemia. Ahí hay un dato importante. 6,34, estamos hablando de 2022 contra 2020, la pandemia, primer trimestre, 2 años, y ahora el periodo, en este caso en el estrato medio, en el estrato medio está afectado en 6,34 y 3,98 el estrato social alto, para el mismo periodo de Massa. Quiere decir que con Massa le va mejor a la gente con mejores ingresos. Pierde menos ingresos el que tiene más altos ingresos. Entre ellos deben estar los amigos empresarios de Massa. En el caso del estrato medio, 6,34, y este es el dato que más debe estar preocupando al kirchnerismo. Y esto explica mucho la interna kirchnerista. Este es uno de los problemas objetivos que tiene Massa como candidato como ministro de Economía y como candidato a presidente. El segundo problema grave tiene que ver con la caída de reservas. Es decir, la caída de reservas del Banco Central. Vamos a mirar estos números que nos muestran la cantidad de reservas brutas líquidas, no netas. ¿Qué quiere decir brutas líquidas? La cantidad de reservas líquidas disponibles para operar que tiene el Banco Central, pero que incluyen los depósitos de la gente en dólares. 5.116 millones de dólares, 2.516 millones de dólares y 2.600 millones de dólares en yuanes. Derechos especiales de giro, que es la moneda del Fondo Monetario Internacional, se consumieron todos justamente los pagos al fondo. ¿Qué importa mirar de esto? Importa mirar los yuanes. Aquí hay una extraordinaria opacidad. No sabemos de cuántos yuanes dispone el Banco Central para operar sobre el mercado, sea pagándole al fondo, sea financiando importaciones que vienen de China. Si fueran 5.000 millones, no lo sabemos, tendría el Banco Central 2.400 millones disponibles. Si fueran 10.000 millones, tendría 7.000 millones, 7.600 millones de dólares disponibles. Quiere decir que en tal caso, si la suma fuera de 10.000 millones de dólares disponibles y no de 5, es decir, si en las últimas negociaciones con China, cuyo contenido no se conoce del todo, le hubieran ampliado el cupo de yuanes disponibles a Massa de 5 a 10.000 millones, estaría en una situación más holgada porque estaríamos en
más o menos 12.000 millones de dólares de reservas brutas líquidas. Nadie sabe las condiciones para usarlos, nadie sabe algo muy importante, cuándo hay que devolver esos yuanes, porque esos yuanes hay que devolverlos. Y para devolverlos hay que usar dólares para comprarlos. Por lo tanto, hay una espada de Damocles sobre las futuras administraciones en el Banco Central por estas urgencias que tiene el gobierno con las reservas. ¿Qué significa esta escasez de reservas? ¿Qué quiere decir que haya pocas reservas? Bueno, que hay poco dinero para financiar importaciones. ¿Qué quiere decir que hay poco dinero para financiar importaciones? Que las empresas que necesitan bienes importados para fabricar bienes que venden en el mercado o insumos, no los van a tener. Y eso supone un estrangulamiento en la actividad económica. Ese estrangulamiento, esa caída en el nivel de actividad que se cruzaría con el alza de la inflación, ya lo estamos verificando. ¿Por qué? Porque este viernes se conoció el estimador de actividad económica y reflejó una caída de 4.2% respecto del año pasado y de 2% respecto del mes anterior. Muy afectado todo esto por la contracción económica que produjo la sequía y, por lo tanto, la caída de actividad en el campo. Bueno, con estos números tan complicados, Massa tiene que negociar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué alternativas tiene en esa negociación? La primera descartada era la que soñaba él al comienzo, que le adelanten más fondos de los que le van a pagar este año, de los desembolsos previstos para este año, usando dinero de un eventual programa nuevo del año que viene que se le quitaría al próximo gobierno. Eso está descartado. Entonces quedan dos opciones. La primera, que haya algún ajuste que no sería una devaluación. El gobierno le tiene pánico a una devaluación, que además sería una devaluación desordenada, porque sería una devaluación desprovista de un programa económico, digamos, global, concertado, armónico, que implique política monetaria, política fiscal, etcétera. Sería una devaluación que probablemente trasladaría muchísimo costo a los precios, desataría una carrera de precios en el mercado de los alimentos con consecuencias sociales que aún el Fondo Monetario Internacional teme. Es decir, le tendrían que pedir a Massa algo que él sabe hacer, que es que dibuje algún ajuste, como por ejemplo entorpecer las importaciones para gastar menos dólares, con algún tipo de, por ejemplo, aumento de aranceles. Todo eso obviamente es recesivo, no tiene otra salida, en medio de la campaña electoral. La otra opción, la alternativa a esto anterior, muy probablemente esto anterior sea lo más probable, que le realicen los desembolsos previstos a cambio de algún tipo de ajuste que no incluya una devaluación. De lo contrario, la Argentina tendría que dejar de pagar. Cuando uno deja de pagar al fondo, bueno, entra en una situación por la cual después hay que pagar toda la deuda junta, que es una deuda muy importante, salvo que pague, retome los pagos a los 6 meses, que ya sería el próximo gobierno. Por eso algunos dicen, bueno, no es tan preocupante que deje de pagar para el fondo. La amenaza de no pagar para el fondo empieza a ser una amenaza menos temible, porque en el fondo pueden pensar, bueno, no pagan ahora, pero va a pagar el próximo gobierno dentro de 6 meses. Por supuesto, cae todo sobre el próximo gobierno, como siempre. Algo de esto hizo relampaguear Leopoldo Moró cuando dijo el otro día, dio un dato muy importante, dijo, Amado Boudou está trabajando con Massa en pensar una alternativa al acuerdo con el fondo. A Massa le puede interesar esto y a lo mejor en algún pliegue de su cabeza dice, en medio de la campaña puedo conseguir votos kirchneristas, quedar bien con Cristina, etcétera, dejando de pagar, sabiendo que no sería tan dramático. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿para qué pagaste todo este tiempo si ibas a dejar de pagar? Todos los que conocen la entretela de la negociación suponen que va a haber pagos, que va a haber desembolsos y que va a haber algo parecido a un ajuste que aproxime un poco más los números de Massa a los números con los cuales se comprometió Massa.
Hay algo importante de todo esto, que es el contexto geopolítico de esta negociación. Y una noticia que apareció en los últimos días. Había una gran presión que venía de la presidencia de China para que la Argentina compre aviones de guerra chinos de fabricación pakistaní. Estados Unidos estaba mirando muy atentamente esto porque para entender la relación China-Estados Unidos hay que entender que hay dos campos. Uno es el campo de la competencia, que tiene que ver con lo comercial, y otro campo es el campo del conflicto, que tiene que ver con la seguridad internacional y la defensa. Bueno, si la Argentina compra aviones de guerra chinos, ya no es que se está alineando con China en términos comerciales, lo cual hace también Estados Unidos, mantiene un comercio muy intenso con China, también en el campo energético, sino que está pisando la arena del conflicto militar eventual. Curiosamente, mientras Massa negocia con el fondo, aparece la noticia de que los aviones se los compraríamos a India. Miren la tapa de The Economist de hace 2 números. El nuevo mejor amigo de Estados Unidos, India. ¿Por qué India es indispensable? Es decir, nos desalineamos de China y le compramos no solamente al nuevo mejor amigo de Estados Unidos, sino que le estaríamos comprando esos aviones a un enemigo acérrimo de Pakistán, que es donde se fabrican los aviones chinos. Es decir, que el gobierno, sensible a la negociación internacional, cambia su alineamiento o rompe lo que podría haber sido un alineamiento con China derivado del viaje de Massa a ese país. El otro problema de Massa no es ya el panorama objetivo de la economía, todas estas dificultades que lo encuentran a él como ministro y presidente al mismo tiempo, sino la propia interna peronista. Massa obtuvo la candidatura presidencial, hizo todo para obtenerla, hizo muchísimas gestiones subterráneas, con gobernadores sobre todo, a espaldas del que parecía que era su aliado, Máximo Kirchner, para voltear la candidatura de Guado de Pedro. Una vez que obtuvo la candidatura, aplicó el poder que le daba esa candidatura para volver a Tigre y ensañarse con el intendente de Tigre, que fue su heredero, parece lo de San Juan, entre Gioja y Uñac, que es Julio Zamora. Hubo presiones de todo tipo sobre funcionarios de Zamora, amenazas con videos, con causas judiciales, etcétera, que después se fueron desvaneciendo. Finalmente, ¿cuál era la idea? ¿Cuál era el objetivo? Que Zamora se retire de la interna de Unión por la Patria para dejarle el campo abierto de Unión por la Patria a Malena Galmarini, la esposa de Massa, que quiere ser intendenta de Tigre. Aparentemente los Massa, Sergio Massa y Malena Galmarini, lo sabremos en las próximas horas, cuando se termine de definir la cuestión, se encontraron con un límite que tal vez ellos desconocen, no es un límite expreso, pero es muy difícil que esto haya sucedido sin la aprobación de Cristina Kirchner, si es que es verdad, como todo parece indicar, que le van a dar a Zamora la lista completa de Unión por la Patria, lo que implica que Zamora va a ir colgado a la candidatura de Massa y también a la candidatura de Juan Grabois, con una peculiaridad. Aparentemente también Malena Galmarini iría obviamente con la candidatura de Massa, pero también con la candidatura de Grabois. Es decir, en algún plano Malena Galmarini juntaría votos, a lo mejor contra su propia voluntad, para el adversario interno de su esposo en la interna de Unión por la Patria. Porque hay que recordar que Unión por la Patria, Cristina Kirchner, presentó un acuerdo con Massa, con los gobernadores, con Alberto Fernández, como la unidad de esa fuerza política, pero en esa fuerza política no hay unidad. Hay 2 candidaturas, y una es la de Grabois. Candidatura importante porque también aparece algo sospechoso, que es que Grabois también va con toda la lista
de Unión por la Patria. Es decir, hay gente que va a poder votar Grabois, por ejemplo, Máximo Kirchner. Eso no hubiera sucedido si Cristina Kirchner y Máximo Kirchner no le hubieran querido dar aire a Grabois, pensando en limitar a Massa, pensando en retener los votos que frente a un Massa, que mucha gente del kirchnerismo ve como alguien muy de derecha, podrían ir a la abstención o a una izquierda más radicalizada del frente de izquierda. Hay quienes dicen, para mirar este conflicto un poco debajo del agua, entre Massa y los Kirchner, hay que mirar los pocos lugares que le dio la Cámpora a Massa en las listas de la provincia de Buenos Aires. Y hay otros que contestan, sí, pero a él no lo afecta demasiado porque los lugares que no consiguió con la Cámpora en las listas de Unión por la Patria, los consiguió poniendo gente propia en las listas de Milei, gracias a acuerdos, obviamente, larvados, tácitos, entre el masismo y Milei. O por lo menos con los dirigentes que manejan la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a estar con Patricia Bullrich y le vamos a preguntar por este comportamiento de la política en general y de Milei en particular. Pregunta, ¿cuánta gente que apoyaba a Guado de Pedro no terminará apoyando a Grabois? ¿Hasta en qué medida Grabois no va a tener un volumen de votos superior al que uno podría imaginar pensándolo a Grabois aislado? Massa está interesado en este problema. No es que lo deja indiferente. Sabe que ahí hay un límite a su candidatura y a su eventual liderazgo. Por eso se empeña en negociar con gobernadores amigos para que no le den la lista a Grabois. Por ejemplo, el gobernador de Salta, que es muy ligado a Massa, no va colgado de la candidatura de Grabois. Junta solo votos para Massa, a diferencia aparentemente de Malena Galmarini. El gobernador de Formosa, Gildo Infran, lo mismo. El gobernador de Santiago del Estero, probablemente el mayor aliado de Massa en el interior del país, Gerardo Zamora, el que gestionó la candidatura de Massa, lo mismo. Y el gobernador o el candidato a gobernador Pasalacqua, ahí hay que mirar en Misiones a Rovira, el líder del peronismo misionero, que no solamente no va a ser un afluente de la candidatura de Grabois, sino que hoy le acaba de juntar 78 intendentes a Massa para pronunciarse a favor de su candidatura en la provincia. Esto recuerda un poco los primeros movimientos de Alberto Fernández cuando se convirtió en candidato. Nace el masismo. Ya está la semilla del masismo contra los Kirchner. Ya están los Kirchner socavando la candidatura de Massa. Son preguntas razonables si uno tiene en cuenta las experiencias kirchneristas anteriores. Todo esto se alimenta de algo obvio. Ya sucedió con Fernández, ahora sucede con Massa, probablemente de manera acentuada. El kirchnerismo debe resignarse a que no es mayoría en el país, a que le cuesta obtener una mayoría, a que le cuesta superar determinadas barreras electorales y debe recurrir como candidato a alguien muy ajeno a su sensibilidad, a su forma de presentar las cosas, de entender la política, de entender el país. Massa es un candidato no pro mercado, pro empresas. Muchas veces en la Argentina ser pro empresas es ser antimercado. Es un candidato con alineamientos internos distintos de los del kirchnerismo. Por ejemplo, estas connivencias o estas afinidades con todo lo que es la Libertad Avanza de Milei, con el que él se reencuentra Massa con su viejo pasado liberal en la UCD. Hay un alineamiento externo que es nítidamente distinto. Si uno mira con lupa cuáles son las relaciones de Massa, por ejemplo, en los Estados Unidos, sobre todo en la derecha republicana, en los republicanos de Florida, va a encontrarse con la gente que pide que Cristina vaya presa. Todo lo que rodea a Marco Rubio. Hay una concepción de la economía distinta, probablemente muy intervencionista en Massa, mucho más estatista en Cristina. Pero hay algunos rasgos parecidos. Cuando uno mira lo que pasó en Tigre, hay un manejo del poder parecido.
voy a recordar aquella frase que se le atribuye al viejo caudillo peronista correntino Julio Romero: poder que no abusa pierde prestigio. El poder es abuso de poder. Ahí hay una concepción similar. Si uno mira lo que está pasando en el Congreso, sin luces, en cámara lenta, mira la avanzada del kirchnerismo sobre la Corte a través del juicio político que se libra en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, ahí hay dos nombres para poner bajo la lupa: Ramiro Gutiérrez y Micaela Morán. Son dos diputados de Massa que también están llevando adelante el ataque contra la Corte. Hay una polémica que se encendió mucho con Elisa Carrió en las últimas horas, donde ella vincula a Massa y a Malena Galmarini con el narcotráfico. Malena Galmarini salió muy enardecida a contestarle, pero Carrió de lo que está hablando es de un tema complicado, que es la relación entre Massa, el fiscal Escapolán, que fue reemplazado como fiscal desplazado por sus vínculos con una banda de policías narcotraficantes. Y todo indica, objetivamente, que la única fuerza política que protegió a Escapolán en la provincia de Buenos Aires es el Frente Renovador de Massa. Y ahí hay un puente que no pueden explicar con el narcotráfico. No es que los Massa sean narcotraficantes, obviamente no ese es el tema, pero es evidente que tiene una tolerancia con el tema del narcotráfico que otros políticos no tienen. Habrá que ver si esto se proyecta sobre otros temas. Por ejemplo, ¿cuál? La expectativa, no digo que Massa lo va a hacer, tampoco estoy diciendo que esté en condiciones de hacerlo, no sé si esta información es correcta, pero en el entorno muy íntimo, judicial, de Cristina Kirchner, creen que Massa puede influir sobre dos jueces que hasta ahora estaban insospechados de recibir presiones o influencias del oficialismo. Dos jueces de casación, Mariano Borinsky y el juez Diego Barroeta Beña. Estos dos camaristas de casación tienen en sus manos nada menos que la revisión que pide el kirchnerismo de la causa Vialidad por la cual Cristina Kirchner fue condenada en un juicio oral. Veremos si estas expectativas del kirchnerismo son fundadas, son verosímiles, si Massa y estos jueces tendrán algo que ver, si estos jueces están dispuestos a escuchar alguna indicación o alguna sugerencia, si todo es una fantasía o si estamos ante diferencias económicas, diferencias internacionales, pero una continuidad en el plano institucional. Es importante la pregunta por lo que pasó en San Juan. Vamos a empezar Odisea charlando con Patricia Bullrich, que como todos sabemos está en un momento estelar. Después vamos a recibir, como siempre, a Pancho Olivera. Nos va a hablar de un tema inesperado. ¿Cómo se proyecta la lucha de poder nacional en Boca Juniors? Todo en la voz de un hincha de Boca como es Pancho Olivera. Daniel Vilota va a pasar las internas bonaerenses por su máquina de rayos X, por su escáner, para mostrarnos las alianzas que se están dando en el peronismo en determinados distritos entre movimientos sociales, concretamente el movimiento Evita, la cámpora en contra de algunos intendentes. Hoy vamos a tener la ausencia, lamentablemente, de Ani Parraguirre y de Camila Perochena. Las dos están en el exterior. Por lo tanto, recibimos directamente después a Carola Gil con el whisky. Con el whisky obviamente va a venir Vilota y vienen las campañas electorales. Y nos va a resolver, a despejar cuál es el resultado de la última encuesta que hicimos la semana pasada y nos va a plantear una nueva encuesta, que es la siguiente. Usted puede empezar a votar ahora. ¿Considera la posibilidad de no ir a votar o de votar en blanco? ¿Sí o no? Quédese hasta el final y después, porque en más entrevistas va a estar Luis Novarecio entrevistando esta vez a Martiniano Molina. Empezamos Odisea. Construimos tu estrategia de inversiones internacionales y nacionales con especialistas que te asesoran en cualquier momento. Tenés banca privada,
Tenés Galicia. Confía en Megaflex, el especialista en impermeabilización. Con Megaflex, la humedad no existe. Patricia Bullrich, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad que muy animada, a pesar de la situación de tristeza fuerte que tiene la gente, ¿no? Hacer campaña en un momento como este en la Argentina es muy difícil, porque la angustia social que vivís todos los días, yo no la viví nunca, nunca. He vivido momentos difíciles de la Argentina, pero la profundidad del sentimiento de los argentinos de la pérdida es algo así como que la Argentina se les va de las manos, ¿no? Como algo que se les está muriendo. Es muy fuerte, la gente llora. Vos tuviste un protagonismo importante, muy importante, en medio de la hecatombe del 2001, que eras ministra de Trabajo. Sí, yo me había ido 2 meses antes. Sí. Bueno, pero digamos, todo ese periodo. Sí, lo sufrí mucho igual. ¿En qué se parece? ¿Te trae algún recuerdo de eso? ¿Esto es distinto? ¿Tiene otras características? ¿La angustia es distinta? Mira, en ese momento había una angustia económica que, digamos, vos lo veías reflejado en la gente golpeando los bancos o el corralito. Hoy la angustia es existencial. Hay una idea de existencia de una Argentina que parece irse. Como que la gente no la reconoce, como que dice, este no es el país que yo vi, que yo viví, o el país en el que quiero vivir. Entonces hay una sensación como que cada uno mira su barrio, su ciudad, y siente un extrañamiento, una cosa de ¿por qué estamos acá? ¿Qué nos pasó? Y es muy triste porque es no solamente el que se va, sino el que se queda. El que se va porque se va llorando que se va del país, y el que se queda porque se queda sintiendo que hay enfrente una pared, ¿no? Yo estuve en Alemania unos días después de la caída del muro, y hablaba con los alemanes occidentales, ¿no? Y los alemanes occidentales estaban felices, pensando que se iban a reencontrar con sus familias, que Alemania iba a volver a ser una sola Alemania. Y después me fui a la Alemania oriental, y los alemanes orientales decían que no, que el muro no se iba a caer nunca, que el muro iba a estar toda la vida. Es decir, aunque el muro se estaba cayendo, para ellos el muro no se caía. ¿Por qué? Porque era algo que lo tenían como tan adentro de la cultura, ¿no? De ese sometimiento a ese modelo, que no podían creer que se fuera a caer. Entonces, siento cierta comparación, ¿no? Entre hoy una Argentina que dice, de acá, ¿cómo salimos? No salimos, ¿no? Y la pregunta que siempre viene después es, no salimos porque siempre va a haber alguien que te va a poner un impedimento, te va a tirar una piedra, te va a poner un obstáculo. Entonces, esa lucha contra cómo salimos es una lucha quizás muy distinta a la que vivimos nosotros en otro momento, ¿no? Que era
marketing político, que era decir, y sí, salimos diciendo que vamos a tener esperanza, ¿no? Ahora es más profundo, ¿no? No me digas. ¿Qué significa el fin del marketing para la política? ¿Qué quieres decir con eso? Es que es el principio de ideas mucho más fuertes, más nítidas, más claras, donde la gente dice, mira, decime la verdad. No me importa que sea más difícil, pero decime la verdad. No me vengas con globitos, con marketing, no me vengas con nada vacío. Decime algo profundo. Va a ser difícil, pero ¿vamos a tener posibilidad? ¿O estamos condenados a vivir en el desorden, en la degradación, en la desgracia, en la tragedia educativa? Entonces, ahí es donde se discute profundamente la Argentina que viene. Ahora, estás planteando un problema que es el siguiente. Te lo voy a preguntar así. Cuando vos pensás qué podés prometer y qué no, ¿cómo pensás ese tema? Yo pienso que no hay que prometer. No es un momento de promesas. Porque muchas veces hoy decimos, yo escucho muchos políticos decir, la Argentina tiene litio, la Argentina tiene petróleo, la Argentina tiene el campo. 1868, Sarmiento decía, hablando en Chivilcoy, en su discurso inaugural como presidente, decía, desde estas praderas, desde estas granjas, está el futuro de la Argentina, ¿no? Irigoyen nombró a Mosconi como primer presidente de YPF. Es decir, que no está en lo que tenemos, sino en lo que somos capaces de cambiar, de transformar para que eso que tenemos se convierta en riqueza. Es decir, no está en lo material, no está en los recursos, sino que está en la construcción de una inteligencia de cambio profundo que diga, esto ahora te beneficia a vos y no beneficia a una dirigencia política, a una burocracia, a un Estado cada vez más grande, a un Pac-Man que te come todo, como ahora, por ejemplo, el cepo que te come las reservas. Entonces, la promesa ha perdido sentido. Hoy la política es decir, mira, yo le voy a poner a la Argentina el carácter de convicción que la Argentina necesita para salir adelante. Es decir, hay que seguir un camino y no desviarse de ese camino. Porque, vos decías recién, contabas lo del muro. Sí. Yo, mientras lo contabas, pensaba, bueno, ¿cuál sería el muro del que vos hablás? Sería la Argentina corporativa. Claro. ¿No? Vos decís, conmigo esto no pasa. Además del temperamento, además del carácter, ¿qué otras cosas se necesitan para desmontar eso que es muy difícil de desmontar? Bueno, que es el muro, porque tampoco es una Argentina corporativa externa a nosotros, la llevamos adentro. Sí. Digamos, las conductas corporativas están en todos nosotros. Claro, pero es un cambio sistémico. Es un cambio en el que vos tenés que cambiar la manera en que se ha pensado en la Argentina. Fíjate que en tus palabras vos decís, es muy difícil de desmontar, ¿no? O permanentemente la pregunta que te hace la sociedad todo el tiempo es, ¿cómo vas a poder contra los factores de veto permanente que tiene la Argentina? Los que te tiran piedras, los sindicatos que te bloquean, los empresarios que se quieren hacer su negocio y miran para otro lado, no les importa más nada, la política que se alimenta a sí misma y engorda un Estado cada vez más grande. Entonces vos decís, ¿cómo haces contra todo esto? Y justamente, es decir, los liderazgos de convicción, los que han logrado cambios reales en los sistemas, lo que han hecho es elegir un camino y seguirlo y seguirlo y seguirlo y no desviarse de ese camino. Y ser capaces de convertir ese camino en un rumbo de largo plazo para el país. Y yo creo que ahí, en esa convicción de las cosas que tenés que hacer, es donde vos te vas a encontrar con obstáculos que tenés que decir, sigo, sigo y sigo. Es decir, no vas a bajar la inflación si no equilibras el país. Si tenés desequilibrios, la inflación va a seguir. No vas a ser productivo si sos 30% más caro que Brasil. No vas a lograr desarmar
y desenredar la Argentina si no sacás la maraña legislativa. Para todos estos objetivos, ¿cómo pensás la organización? Yo pienso una organización que... Política de tu gobierno. Yo pienso una organización que no se someta, porque en el fondo, lo que te plantean no es diálogo. En el fondo lo que te dicen es, no, yo no quiero dialogar con vos, yo quiero que te sometas a seguir con las cosas como están. Es sometimiento o conflicto. O vos te sometés a lo que la Argentina es y seguís por este camino, o tenés conflicto. Y esa dicotomía, en esa dicotomía, ¿yo qué digo? Elijo un conflicto dirigido hacia una salida que convierta al conflicto en una mayoría social que rompa ese conflicto. ¿Cuánto confías en la persuasión, en otra estrategia que sea explicarme a mí que te bloqueo en el negocio que podría hacer si no te bloqueara? ¿En cuánto mejor me podría ir con tu receta? Yo te diría que es el aislamiento del bloqueo, porque es la mayoría de la sociedad que ya ve el bloqueo como una amenaza a su futuro. Durante muchos años, el bloqueo no era necesariamente una amenaza a su futuro. Podía haber planes sociales, podía haber bloqueos, bueno, era una molestia. Ahora el bloqueo es, dejo de ser de clase media, dejo de ser un laburante, dejo de tener futuro en la vida, dejo de tener una casa, es decir, me sacaron todo. Entonces, te hago una pregunta, ¿vos estás hablando de todo esto? Porque ahora de lo que estás diciendo es que hay gente, hay organizaciones o factores que bloquean y la gente que empieza a ver eso como agresivo para su propio desarrollo. Absolutamente. Y recién 2 veces hablaste de la dirigencia política. Milei habla de casta. ¿Cuánto hay de verdadero en esa descripción? ¿En qué hay una casta? Yo creo que hay una gran parte de la dirigencia política argentina que se alimenta a sí misma y reconstruye el poder sin ser capaz de pensar cuánto de ese poder debería devolvérselo a la gente. Si vos pensás que la Argentina en los últimos 20 años, el Estado creció un 100%, es decir, pasamos de 23 puntos del PBI a casi 43 puntos del PBI, es decir, todo eso es plata que se le sacó a la gente y se construyó una burocracia que vos decís, ¿qué le dio a la gente? ¿Mejor salud, mejor educación, mejor seguridad? No. ¿Mejor jubilaciones? No. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que devolverle a la gente ese dinero que lo hubiera invertido en segundo almacén para una familia, más campo, más hectáreas, más petróleo, más negocios, lo que fuera, no me importa, más trabajo. Entonces, yo creo que el gran dilema en este momento es, ¿hago un acuerdo de políticos entre políticos para donde mantengo determinadas cosas sin tocar, o desempodero a los políticos para empoderar a una sociedad que ha perdido tan solo en 20 años 100% en una burocracia que, ¿qué más le dio? ¿Qué le dio? ¿Algo? Nada, porque ningún argentino hoy siente que tiene un Estado que le ha solucionado algo más en su vida. En consecuencia, la filosofía que llevas adelante es una filosofía en la que vos decís, no es que el poder de la política sea bueno o malo, es que el poder de la política le ha sacado poder a una sociedad que cada vez está peor en su economía y en su capacidad de decisión. Entonces, devolverle poder a la gente es, yo creo que un gran proyecto para la Argentina. ¿Vos crees que en esto que estás diciendo está tu gran diferencia con Larreta? Yo creo que sí. Yo creo que la gran diferencia está en la convicción. ¿En qué medida los acuerdos políticos son un instrumento de cambio o bloquean el cambio? Exactamente. Digamos, ¿por qué? Porque son un sometimiento. Es decir, la Argentina no ha tenido diálogos para el cambio.
La Argentina ha tenido diálogos para el status quo, para mantener el status quo. Entonces, ¿yo soy dialoguista o no soy dialoguista? Bueno, depende. Si el diálogo me hace avanzar, dialogo. Yo fui ministra de Seguridad. Agarré a los 24 ministros de Seguridad del país y les dije, objetivo, bajamos los homicidios. No lo podía hacer yo sola. Suceden en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero les dije, vamos para acá. Ahora, dentro de esta perspectiva, de este criterio general que estás defendiendo, te voy a preguntar sobre algo que vos conocés como poca gente. ¿Cómo te manejás con el Congreso? Porque después necesitas sacar leyes, etcétera, donde las cosas no son tan nítidas, donde hay que negociar. Por supuesto. ¿Cómo te imaginás vos ahora mirar el Congreso donde estuviste muchísimo tiempo desde el Poder Ejecutivo? Bueno, yo en el Congreso hice acuerdos que significaron construir una mayoría que terminó en una mayoría opositora totalmente diferente a la que había tenido el Congreso. Nosotros pasamos de ser 50 a ser una mayoría en el año 2009. Y eso yo lo conduje. Es decir que, digamos, si vos en determinado momento tenés en claro cuál es el objetivo y vas a encontrar cuáles son los aliados que necesitas. ¿Te faltan 2, 3 diputados, 5 diputados? Bueno, habrá diputados liberales que entren al Congreso o que podrán entender las cosas que querés hacer, algunas sí y otras no. Habrá provincias que quieren defender determinadas economías en sus provincias y quieren hacer determinados acuerdos. Bueno, harás determinados acuerdos. ¿Pero para qué? Para una dirección. Porque hay momentos en los que, como en la teoría de los juegos, ¿no? Si vos tenés el cambio acá y tenés el no cambio acá, hay un punto de inflexión. Que si vos bajás ese punto de inflexión, el cambio se transforma en continuidad. Entonces, ¿cuánto es ese punto? ¿Hasta dónde vos vas a lograr que te desarmen tanto las leyes que te la conviertan finalmente en un instrumento exactamente de lo contrario de lo que vos querías? Fíjate lo que pasó en nuestro gobierno con la ley de alquileres, ¿no? Fue una negociación, muy bien, se negoció con Massa la ley de alquileres, ¿y qué fue? Una espada de Damocles terrible. Entonces, ¿negociaste para qué? Para perder tu propia legitimidad de tu propia gente. ¿Y para qué sirvió? Para que nadie tuviese una solución. ¿Cómo ves el peronismo hoy, ya que lo nombraste a Massa? Al peronismo lo veo en un ensayo de pragmatismo brutal, ¿no? De la generación diezmada al ensayo Massa. Me parece que de la generación diezmada, que es una cosa así épica, ¿no? Al ensayo Massa hay un ¿Por qué lo pragmatismo. llamás ensayo Massa? Porque es un ensayo, porque Massa está todos los días, ¿no es cierto?, viendo cómo hace para mover en el Shenga, para sacar una piecita, poner otra. Es cortoplacista, vivo, ¿no? Vivo, fullero, como dice Cristina, no lo dije yo, lo dijo ella, pero es vivo. Pero, digamos, es lo contrario, de alguna manera, a un pensamiento dogmático talibán como puede ser la generación diezmada, ¿no? La idea de que nosotros somos los herederos de la patria. Entonces, me parece que ahí te muestra, ¿no? Es como si vos dijeras, es el Kirchner auténtico, el Kirchner que votó a Menem y se quedó con las regalías, y el Kirchner que después negó a Cavallo, ¿no? Es decir, es esa mezcla que ya Kirchner lo había mostrado bastante. Entonces, creo que hoy es un peronismo sin ninguna identidad. La que le quedaba, que era el kirchnerismo, que era una identidad dura, digamos, talibana, la han rifado en esta última jugada. Así que Hoy leía declaraciones de Aníbal Fernández, donde me parece que empieza a configurar el discurso que llevaría adelante el oficialismo si vos ganaras la interna, las primarias de Juntos por el Cambio. No lo leí, mira. Claro, que va a venir por nuestros derechos, va a venir por los derechos de la gente. Es decir, te lo voy a poner en términos por los de Aníbal emocionales. Fernández seguro.
¿Cómo? Por los de Aníbal Fernández. Bueno, seguro. eso sí, pero vos ahí tenés ya, son varias reencarnaciones. Pero hablo del discurso, ¿cómo encararías vos esa imputación? Que viene Patricia Bullrich con su idea de cambio, etcétera, pero que en el fondo es crueldad. No, es que... Por esta idea del conflicto, por esta idea de cambio, etcétera. Esa idea al final es crueldad para la gente. La crueldad es la Argentina de hoy. Hoy fui a Quilmes y en el camino ves la crueldad. Quilmes por Aníbal, además lo decís. Sí, por Aníbal. Pero hoy fui justamente a Quilmes y ves la crueldad. Es decir, ves el arroyo destruido, lleno de porquería, la gente comiendo ahí, las casas, la villa No, es la crueldad. Esta Argentina es la crueldad. La Argentina donde... ¿Qué va a defender? A ver, yo me quiero sentar con el sindicalismo. ¿Qué va a defender? ¿8 millones de trabajadores por fuera del sistema informales? ¿3 millones de personas con planes sociales? ¿Sobre 6 millones de una nómina? ¿Más empleados públicos en 13 provincias que empleados privados? ¿Cómo va a funcionar así el país? ¿Cómo crece? ¿Cómo vas a tener más metalúrgicos? ¿Cómo vas a tener más empleados de comercio, de la construcción con un país así? Entonces, la discusión es ¿qué derechos? ¿De cuántos? ¿De cuántos argentinos? ¿Y cuántos argentinos para guardar eso y no moverse de ese lugar están sin derecho alguno? Entonces, el gran debate de la Argentina es si vamos a hacer una Argentina con derechos para todos los ciudadanos o vas a mantener esa Argentina donde el sindicalismo y determinados empresarios y determinados políticos te dicen esto no lo toques porque esto es lo nuestro, esta es la mía. Tengo una pregunta ahora sobre las primarias. La Argentina está desacostumbrada a las primarias. Hace mucho tiempo que no hay así. Hubo 2 competitivas, la de Menem Cafiero y Mejide de la Rúa. Bueno, estamos hablando ya hace más de... 20 y pico de años. Entonces, yo noto, al menos esta es mi impresión, como que hay una exageración del miedo, de que... Sí. Bueno, en cualquier país del mundo donde hay primarias hay determinado nivel de discusión y de agresividad. ¿Cómo te imaginás vos el desenlace de esta pelea? Es que, ¿cómo explicás a la sociedad lo que vos sos si no podés discutir? ¿No? Si te cancelan la discusión. Entonces, la discusión, que ya está bastante permeada en la sociedad y por eso la sociedad va tomando partido en Juntos por el Cambio por uno u otro candidato, es una discusión que hay que dar, porque de ahí depende qué tipo de gobierno vamos a tener, porque está claro que es fuerte la discusión en Juntos por el Cambio y fuerte la tensión, porque hay una lógica entre quien gana la elección de Juntos por el Cambio es muy posible que sea el próximo presidente de la Argentina, la próxima presidenta de la Argentina. En consecuencia, hay mucha tensión, pero el miedo lo que hace es paralizar la discusión en serio respecto a qué le propones a la Argentina. Te hago otra pregunta. Vos hablabas recién de ¿qué es el statu quo o el conflicto? ¿Es sometimiento o conflicto? Así te lo ponen, ¿sí? ¿O es así? Bueno, es que en algunas cosas vamos a tener que salir, digamos, sorteando que si nos dicen conflicto o retroceda, no retroceder. Ahora te hago esta pregunta, a la luz de esta idea. Olvídate de la ideología, Sí. olvídate del contenido, la forma, el estilo. ¿Hay algo de Cristina Kirchner en eso? No, lo que En hay... el método, en la idea del conflicto como gran motor de la política. Es que lo que hay es que si vos no te animás a avanzar sobre los problemas y aceptás el sometimiento, en 4 años te echan a patadas y te dicen, ¿para qué quisiste Pero ser Cristina no presidente? piensa igual desde su set de valores, digamos. Mirá, Cristina puede pensar la política como conflicto, ¿no? Es decir, Adam Schmidt, a quien quieras, pero lo piensa en el sentido del enemigo.
Yo no lo pienso en el sentido del enemigo. Yo lo pienso en el sentido de la resolución de los temas que la Argentina tiene que tener. A ver, bloqueo de las calles. ¿Las dejamos de bloquear o no? Sí. Ahora, eso no es que yo considero que el que está enfrente es un enemigo. Al revés, lo considero una víctima. Es decir, la teoría del conflicto de Cristina es la teoría de pensar que el otro es un enemigo. La teoría del conflicto, cuando vos lo que haces es decir, miren, señores, si seguimos viviendo así, cada día vamos a estar peor. Y esto hay que resolverlo, aunque algunos no lo quieran resolver, es mostrarle al 80% de la gente que va a estar de acuerdo un camino. Hoy leí una estadística sobre los conflictos en Francia, ¿no? Y el 70% de los franceses no quieren a los que salen a la calle. Claro, el tema es cómo se expresa, cómo vos haces expresar a la mayoría como un factor de poder para realmente lograr la solución de los temas que querés plantear en la Argentina. Contame una cosa, ¿qué pensás vos del tema de la mujer? ¿Te has sentido discriminada alguna vez? ¿Encontraste que ser mujer fue una dificultad para vos en tu carrera pública? ¿Qué lugar ocupa eso en tu cabeza? Alguna vez lo sentí, pero... ¿Cuándo? Bueno, una vez me acuerdo que la primera vez que fui diputada, me acuerdo que se me acercó un diputado radical y me dijo, vos no te preocupes, que si no entendés las cosas, yo te voy a ayudar. Yo le dije, ¿dónde terminó el diputado radical? Claro, yo le dije, vos no te preocupes. Pero siempre sentí una fuerza y un sentido de igualdad que no es el sentido de la victimización. Nunca me sentí una víctima. Siempre dije, yo la voy a pelear. Y muchas veces me dijeron, esa es la masculinización de la política. Y yo creo que no, que es, a ver, vos pensás que estás por encima de mi capacidad, yo te voy a mostrar que no. Y entonces siempre lo vi como una lucha. Tuve una confesión interesante del jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, que ahora está trabajando con nosotros, está trabajando con Rogelio, porque él es de Chajarí, Entre Ríos, que cuando terminamos el ministerio se me acercó y me dijo, le quiero confesar algo, ministra, me dice, yo nunca pensé que una mujer me iba a mandar. Y la verdad, le hago la venia. Porque ¿Es soltero el señor? No, casado. No me tires abajo el sentimiento. No, quería conocer la experiencia de Roncaglia. La lógica de la autoridad, es la lógica de la autoridad, ¿no? Digamos, la idea de que la autoridad no se la vas a reconocer a una mujer y después de 4 años venir y decir, te tengo que aceptar. Ahora, dada tu experiencia, ¿eso lo trasladarías a una política en general? Por ejemplo, ¿mantendrías un Ministerio de la Mujer o no? Es que no lo voy a mantener porque voy a tener entre 8 y 10 ministerios, porque la Argentina tiene más de 1.200 direcciones, coordinaciones que no tienen sentido. Entonces, en la falta de sentido, le voy a dar sentido a los temas estratégicos de cambio en la Argentina, a la educación, a la salud, a la seguridad, a la defensa, a las relaciones internacionales, a las cosas, a la educación, por supuesto, a las cosas de fondo. Y en esas cosas de fondo es donde nosotros tenemos que poner el máximo de los esfuerzos. Yo creo que, yo me quiero concentrar en 3 cosas. En la seguridad, que es la lucha contra el narcotráfico, pero la seguridad de la gente. Me quiero concentrar en la educación, que empiece a haber orden en la educación, orden en la seguridad y en la economía. Y después tenés otros funcionarios que te van a ayudar, pero la concentración es cómo crece, cómo sentás la raíz para que crezca el árbol, que es tu educación, cómo ordenás la economía de un país para que las personas puedan realizar sus actividades. No te voy a preguntar por la identidad del ministro, pero vos pensás... Es hombre. ¿Es hombre? Sí. ¿Y tenés el nombre ya? No. Yo trabajo con Luciano Laspina y consulto mucho a Melconian. ¿Y estaría entre uno de ellos dos? Vamos a ver, pero son las 2 personas con las que
me siento a hablar de economía. de economía. Pero lo que te pregunto es otra cosa que es materia de toda una discusión desde hace muchos años. ¿Qué tipo de ministerio de economía? Con poder. O sea, concentraría facultades en el ministro de Economía. Absolutamente, porque... ¿Y no te daría miedo el miedo que hay siempre de que se proyecte la sombra del ministro sobre el presidente? Ojalá, porque eso quiere decir que nos va bien. Me encantaría tener un ministro de Economía que proyecte una salida que la gente vea, porque sería realmente encontrarle esta salida tan importante que necesitamos. Pero si el ministro de Economía no tiene el conjunto de los instrumentos, energía, transporte, que tiene que ver con el costo argentino, energía, transporte, trabajo, todos los temas que hacen a cómo vos ordenás un sistema general, cómo funciona el trabajo, qué reformas laborales tenés que hacer, qué reformas legislativas, qué reforma del Estado, qué descontaminación legal. La Argentina tiene más leyes. Yo le digo a los diputados que llevo en mis listas, ustedes van a tener que derogar más leyes que las que van a tener que votar. Porque estás minimalista. No, es porque Argentina está contaminada legalmente. No, pero digo, menos ministerios, menos leyes. Menos ministerios, menos leyes. Menos es más. Menos es más simple, menos trámites, menos burocracia. ¿Impuestos también? Menos impuestos lo vas a ir haciendo en la medida que el déficit te lo permita. En que vos vayas logrando, crecimiento y menos Estado, ¿no? Es decir, menos burocracia. Es decir, lograr que primero vas a ir con primer presupuesto déficit cero, ¿no? Eso, y ojalá, yo se lo voy a pedir al ministro de Economía, candidato a presidente, que él lo deje armado, ¿no? Que él deje armada algunas cosas, que deje armada una reforma del Estado, que deje armada una ley de ministerios. Querés una buena herencia. Y por lo menos tendría que hacer algún trabajo y no seguir, tirando la pelota para adelante, ¿no? Algo tendría que hacer. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos ahora a un corte y recibimos a Daniel Vilota. Vamos a hablar de componendas, rivalidades dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Y Pancho Olivera, la política nacional en la vida de Boca Juniors y un negocio, el juego, ligado al fútbol. Ya volvemos. Después, el whisky. Carola Gil, la nueva encuesta. Usted iría a votar, no iría a votar, votaría en blanco, no votaría en blanco. Y todas las novedades de la campaña, sobre todo spots. Y quédese después de Odisea, porque Luis Novarecio entrevista a Martineo Molina. Ya volvemos. Pancho Olivera. ¿Cómo va? Daniel Vilota. Hoy lo tenemos a Vilota. Hoy el peinado es el de Vilota. Lamento desplazarte de... No, pero es el peinado de un tipo que está camino a asumir asumir que algún día no se peina más. Hay un cambio, como dijo Patricia Bullrich. Hubo un corte. A ver. Bueno, de acá. Vamos a hablar de Boca, que está en ebullición por varios motivos. El primero... Hacé la aclaración de que sos bostero. Sí. Yo creo que tenés que tener ese como fair decían play. en 678, para que vean desde dónde ¿Desde hablo. dónde hablas? Ahí está. Está en ebullición, primero porque acaba de incorporar un sponsor para su camiseta, el grupo sueco Betsson, de apuestas online, por el cual el grupo va a pagar $7,5 millones de acá a final del año que viene. Decisión... Es un tema muy importante porque hubo mucha gente dentro de Boca que resistió durante mucho tiempo. Un año casi. La vinculación, no, y mucho antes. ¿Del juego? De juego con... Claro, pero es que querés ver a Jorge Amial, presidente de Boca, lo que decía, nada más que en 2021. ¿Lo tenés del acá? Tema, sí, A ver. ¿Lo tenemos, Amial? A ver, dale. No estoy de acuerdo con el juego, con el sistema de juego que ahora se va a instalar. No estoy de acuerdo. ¿Con cuál? El juego, las empresas que podés jugar por el teléfono, jugar las apuestas. Me extraña que vos no tengas información. Bueno, enérgico
¿Y qué pasó ahora? Ahora él no tiene información. ¿O no tiene teléfono? Si no se enteró. Exactamente. No solo Boca. La Argentina es un festival de empresas que llegaron, sobre todo después del Mundial. Recordemos que la ley se sancionó en 2021, justo cuando hablaba Ameal, pero se reglamentó el año pasado y ya hay 8 equipos que directamente tienen sponsor en su camiseta. Es un fenómeno mundial en realidad. ¿Por qué tanto comentario? Bueno, primero porque el grupo Betson tiene un socio. La ley argentina dice que tenés que tener un socio local con no menos del 15%. Ese socio es Daniel Mautone, vinguero, histórico, acá lo tenés, hace mucho tiempo, muy cercano hoy a Insaurralde. Hoy, Y siempre. un largo hoy, desde En hace realidad, décadas. claro, Hoy en casi realidad siempre. viene de- Hoy casi siempre. Viene de la época de Jorge Rossi, el anterior. De hecho, en el De 2000 quien era secretario, por decirlo menos, Insaurralde. Exactamente. Incluso en el 2013 se peleó con Massa por haber apuntalado la campaña de gobernador de Insaurralde. Todo va cambiando. Pero bueno, hoy... Amigo, no sé si sigue siendo, pero en su momento muy amigo Mautone de Alberto Fernández. Claro, exactamente. Bueno, Mautone, que es el socio minoritario de este grupo sueco que viene, tiene a su vez otro socio que es nada menos que Daniel Angelici, que está en la oposición de Boca, macrista, vinguero también, pero tiene varios negocios con los que convive y tiene buena relación, tanto que el grupo sueco lo primero que hizo al llegar, cuando negoció con Riquelme, le dijo, ojo, acá Angelici no tiene nada que ver, no va a tener acceso a nuestros números. Y como se conocen todos, ¿Eso quién lo aclaró? la empresa sueca, hablando con Riquelme, le dijo, mirá que acá Angelici no va a tener acceso. Por la competencia. Claro, Dentro por de la Boca. competencia dentro de Boca. Y lo que hizo también fue hablar con Angelici, la empresa, decir, che, Tano, no te molesta que nos metamos, porque realmente era un punto muy sensible. ¿No te molesta no tener acceso a nuestros números? Bueno, se supone, eso no los tienen, porque es otra empresa. Lo que pasa es que comparten socio. Es una Claro, especulación claro. esa, claro. Bueno, vos imaginate a O Macri. sea, cuando se junten Mautone y Angelici, No pueden hablar de esto. no van a hablar de los claro. números de... Ahora, vos imaginate a Macri, que quiere volver a retomar el poder en Boca, hay elecciones a fin de año, Andrés Ibarra va a ser su candidato, él va a estar en algún lugar de la lista. No sé si ¿Macri? Sí, Macri quiere estar en algún lugar de la lista y está viendo Es cómo... una novedad lo que estás contando. Sí, o sea, sí, Macri vuelve a Boca. Vuelve a Boca, Él. no como presidente. No, pero él a través de la lista de Andrés Ibarra. Andrés Ibarra. Ahí está la foto, mira, esto fue hace poquito. Imagínate... Foto que no le debe caer bien a Angelici, ¿no? No, claro. Mira, acá le pasa la pelota, mira Claro. que simbólico. Pero no la agarró todavía, mira. No la agarró. Bueno, Sí. hay elecciones. Claro. Claro, pero imagínate a Macri viendo a su amigo. ¿Qué es Angelici Macri? Amigo. Macri dice que es amigo, Angelici dice que es socio. Bueno, y dice, sponsoreando la gestión del que es mi rival, porque recordemos que Macri y Riquelme quedaron muy enemistados. Tanto que Macri se jacta, yo no sé si lo cumple, pero se jacta, hablé con 2 personas que me lo dijeron, muy cercanas a él, de no ver los partidos de Boca solamente porque está Riquelme. Quiero perdonarme. Es un tema, ¿eh? Perdón, Macri, perdón. con la pasión que ¿Me tiene Macri por permite? Boca. Le quiero dar la razón. Juega muy feo Boca. Bueno, La verdad. Otro. Bostero, perdón, sí, confieso. eso es otra cosa. Ahora, claro, esto se acordó el 20 de junio. ¿Massa una tiene reunión algo que ver con esto? Porque la llegada de Riquelme a Boca, Massa fue una figura clave. clave. Recordemos Lo contaste que- en su momento, claro, ¿te acordás, no? recordemos que Riquelme estaba con un pie en la lista de Macri, que era la de Gribaudo, le estaban ofreciendo incluso ser director Gribaudo ejecutivo era el candidato de Macri y de Angelici. Angelici. Claro. Llegó a reunirse con Angelici, no se ponían de acuerdo con la plata. Lo que dice la gente de Angelici es que Riquelme le ofrecía $5 millones. Y decía, pero no quiero que los ponga el club, no quiero comprometer a Boca, quiero que los pongan ustedes. Y ellos lo que ofrecían era, bueno, alguna cosa, algún negocio adentro, un flujo, no un stock.
¿Cómo un flujo? Pero no se pusieron de acuerdo y aparece... Para, un tema muy interesante. ¿Cómo un flujo? Pero ¿Qué ¿no es un viste que, vos flujo? viste que el peronismo te dice, no hay cajas, no hay Pero Angelici stocks, es hay radical, cajas. no es peronista. ¿Cómo el Es flujo? cierto, es cierto. Pero acá Qué todos raro se eso. mueven como peronistas. Incluso fíjate que no hay Bueno, grieta. tampoco hay que ser tan antiperonista, ¿no? Para nada. Soy hijo de peronista y de hincha de Boca. Entonces, ¿Cuántas confesiones esta noche? Vamos. Massa Está haciendo todo el aprovecha Sí. esa disfraza. grieta y se mete a último momento, se da vuelta Riquelme. Evidentemente apareció alguien, El flujo. el flujo o el stock, Apareció el apareció y Riquelme El hoy flujo es de el la hombre unidad fuerte de nacional, Boca, radical peronista. que es muy interesante porque parece una réplica del país, Boca, ¿no? Porque Riquelme es vicepresidente. Recordemos que, a ver, para ponerlo en el contexto Sí. político actual, la obsesión, Massa, no sabemos de qué club es, gira en- Massa, en realidad es de San Lorenzo. Después bueno, se cambió. por eso digo, después se cambió a Tigre, Sí. hasta lo donde sabemos no es de Boca, No, pero no es de para él es Boca. una prioridad Fundamental. sacarlo a Macri de Boca por su enemistad con Macri. Eso ilumina muchísimo la escena actual, ¿no? Exactamente. Claro. O sea, desde que Massa es candidato del PJ, de Unión por la Patria, muy probablemente Macri mira la escena de otra manera. Claro. Es muy interesante la composición de Boca porque es parecido a la Argentina. El hombre fuerte es el vicepresidente, que es Riquelme, que maneja el club desde el predio de Seiza Cristina, como si fuera el Claro. Instituto Patria, podemos decirlo El así. Patria. Claro, y del otro lado, Ameal, que no tiene realmente poder porque él, a mí Alberto. lo que me dijeron, que incluso estaba en contra, que cuando se aprobó esto, de manera arrasadora, el contrato nuevo, no quería Ameal, pero la gente de Riquelme directamente, como Alberto con la candidatura de Massa, vos decís. A exactamente. pesar de que en las últimas horas Alberto explica que fue toda una estrategia de él. Claro. Lo de Massa, lo de Rossi. Alberto dice eso. Se dejó Bueno. ganar para que sea Massa. No, y la pensó toda. Ah, qué interesante. El títere es Cristina. Claro. Ahora empieza otra etapa, obviamente, con nuevo sponsor. Es River del otro lado lo tiene a Codere, o sea, son también competidores. Y mirá, tan importante y tan en auge están en las apuestas que en la despedida de Riquelme, hace 2 domingos, ya se apostó, en serio, se apostó la despedida. Esto es un peruano que ganó, mirá, en soles, porque dijo que Boca iba a ser más de 2,5. Acordate que Boca ganó 5-3, creo que fue, ¿no? Ese partido. 4-2 me parece, Pancho. Pero Sí. bueno, la verdad que no lo mire. Nunca un partido... Estás como Macri. Sí, nunca, en eso sí, 5-3. claro, es muy feo Boca. Nunca un partido tan intrascendente desde lo deportivo como un amistoso fue tan relevante para tipos que apostaban. Incluso, y ahora me cierra un poco más, ¿por qué había tipos que jugaban más seriamente que, por ejemplo, la despedida de Maxi Rodríguez? Porque se supone que en un partido de estos... alguien le ¿Vos habrá dicho, decís "Che, que algunos tómense-". jugadores apostaron? No, los jugadores no, pero Ah. les deben haber dicho, che, tómenselo en serio porque esto es profesional. La apuesta. Claro. Ah. No, bueno, y el Porque partido... si había- no, no se lo toman en claro. serio. Y si no es un partido amistoso, Claro. un partido de despedida. Mero fútbol. Siempre, sí, mero el fútbol. Siempre hay que tener cuidado, obviamente, cuando se abre esta puerta, la del mundo de las apuestas. Yo estuve hablando con varias empresas hoy y dicen, bueno, esto regulado es una cosa, clandestino es un desastre y nosotros vamos por el lado regulado. Pero recordemos que acá venimos de escándalos, sin ir más lejos. La semana pasada, el capitán de JJ Urquiza dijo, por ahí tenemos ahí la captura, Claudio Paul Leguizamón, dijo directamente, vino un tipo, nos llamó y dijo, vayan para atrás. Es difícil de controlar cuando, obviamente, cuando pasan estas Explica qué quiere decir vayan para atrás. vayan ¿no? para atrás y déjense ganar. Mirá, grito del ascenso. Unos apostadores nos llamaron para perder. Tan relevante es esto que el Es reino... la forma de decir esto va en serio. Claro. El reino... Claro. Va tan en serio que hoy les toca perder. Claro, el Reino Unido ya... Se empieza a ver otro juego, además Claro, del juego. un juego pesado. Para el 2026 el Reino Unido dice ningún equipo va a tener la camiseta sponsor de apostadores. Brasil hay 13 partidos detectados, arreglados, con lo cual hay que seguirlo con atención. Muy porque si importante, lo seguimos muy con importante. atención va a funcionar bien. Muy importante. Vamos a un corte rapidito y volvemos
para que Daniel Vilota nos cuente alianzas, traiciones, asociaciones, conflictos en el PJ de la provincia de Buenos Aires después del armado de listas. Don Daniel Vilota, A mí no me tocan temas simpáticos. Breve comentario de Tigre, de que vos te ¿te referís. parece simpático todo lo que contó Pancho? Maravilloso. Además, nos internamos en la vida deportiva de Boca, el amateurismo, el jugar por jugar y nada más. Breve anécdota vinculado a lo que contaste de Tigre, porque a Zamora le renunciaron 3 funcionarios aparentemente porque fueron amenazados por exfuncionarios municipales cuando más era el intendente de Tigre. Ah, ¿cómo es? ¿Cómo es? Sí, renuncian 3 funcionarios que habrían sido amenazados por otros funcionarios que trabajaron para Massa cuando él fue intendente de Tigre. Hay uno en particular, que es el ex secretario de Hacienda, Aníbal Mastroianni, que se expresó muy mortificado por esta idea que le habían transmitido, que si no renunciaba la justicia le podía allanar su domicilio particular. Estaba muy mal, esa fue la razón para renunciar, pero aparentemente rápidamente lo contuvieron en lo emotivo y ya está trabajando en el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. Y lo hace para uno de los 3 vocales, Daniel Chillo, que responde a Sergio Massa. Así que da la impresión que esta pelea tiene un capítulo más por delante porque el Tribunal de Cuentas audita a los municipios y cómo gastan sus presupuestos. O sea, lo que vos estás diciendo es que alguien cercano a Massa, si no Massa, quiso voltearlo a Mastroianni como secretario de Hacienda, amenazándolo con una causa judicial. Pero rápidamente después le hizo una caricia, lo tiene trabajando en el Tribunal de Cuentas. Y alguien de Massa lo contrató inmediatamente en el Tribunal de Tal Cuentas. vez fue la misma persona. Y el fiscal que lo iba a investigar en Tigre no lo va a investigar, las causas por las cuales lo iban a investigar, ¿desaparecieron o hay una causa penal? Bueno, el fiscal general de San Isidro creo que se contactó con el municipio de Tigre y desmintió que haya alguna orden de allanamiento prevista. Eso el día que esa versión circuló. Okay. Y lo último sobre eso, es muy interesante a quién se les atribuye estas supuestas intimidaciones, porque son funcionarios que con Massa habrían tenido que velar para que cada ciudadano ejerza libremente su derecho individual. Uno es Eduardo Feijó, secretario de Protección Ciudadana, y el otro es Oscar Escoto, que tenía a su cargo la Dirección de Asistencia a la Víctima de la Inseguridad. Precioso. Es maravilloso, claramente. Bueno, ahora sí te voy a contar este tema muy interesante, que es la alianza que estamos viendo entre la Cámpora y el movimiento Evita. Insospechada. Por supuesto, sobre todo por los antecedentes. Hay 3 motivos que hacen este hecho muy relevante, para no irnos tan largo. Es una alianza, entonces, entre Electoral. el movimiento Evita y la Cámpora en las listas. Sí, más que en las listas. Ahora vas a ver. Nos vamos a detener en los distritos más importantes. Sí. ¿Qué es lo relevante de esto? Primero, supone que baja la tensión entre la Cámpora y el movimiento Evita. Esas 2 fotos no pensaba verlas juntas. No, y ahora te voy a explicar por qué. Porque el acuerdo con Máximo lo celebra Emilio Pérsico. No Navarro. El Chino Navarro. Ahora vamos a ir ahí. Me dejás más tranquilo. ¿Vos decís? Bueno. Ahí está. Ahí. Está sonriente, además. Primer motivo por lo que es importante. Distiende el clima entre la Cámpora y el movimiento Evita, sobre todo porque el Evita fue el movimiento social más cercano al presidente Fernández, muy repudiado por la Cámpora. Número 2. Le permite al movimiento Evita recuperar la representación que tuvo en la legislatura bonaerense entre el 2009 y el de 2017, ahora ya no está más, porque rápido pasa todo. Cuando Fernando el Chino Navarro, ahí está de nuevo, era diputado provincial. Recordemos que no pudo revalidar como diputado cuando le enfrentó electoralmente a Cristina Fernández de Kirchner en el 2017 en la lista Frente Cumplir, que tenía como figura estelar a Florencio Randazzo, que estaba ahí. Y el tercer motivo que le da relevancia, no es el Chino Navarro, esta vez el gran protagonista del acuerdo, sino Emilio Pérsico. Te voy a mostrar un cuadro, ahí lo vamos a ver el número 1, si aparece. Ahí viene, ya llega, mirá. Porque no podemos entender este acuerdo, Carlos, sin la crítica situación financiera que es histórica en el municipio de Moreno. El municipio de Moreno está gobernado por la intendente Mariel Fernández, que es del movimiento Evita, igual que su esposo, Esteban el Gringo Castro. Que tiene Mariel Fernández una muy buena relación histórica con Máximo Kirchner. Con Máximo. Y además con Juan Grabois, gran aliado de Máximo Kirchner, a través de la CETEP, es decir, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Es decir que
Emilio Pérsico y Máximo ven en la crisis una oportunidad. Empiezan a hablar por la plata que le falta al municipio de Moreno y terminan por constituir alianzas electorales. Una está citada ahí porque Leonardo Grosso, que es diputado nacional, va a competir en la PASO en General San Martín contra el candidato a intendente de Gabriel Catopodis, que es Luis Moreira. Pero la máxima expresión de este acuerdo ocurre en La Matanza, donde han sellado un acuerdo la Cámpora con Emilio Pérsico para defender la candidatura a intendente de Patricia Cubría, que va a competir en la PASO contra Fernando Espinosa. ¿Dónde se da el quiebre? Ahí la vemos a Patricia Cubría. La mujer de Pérsico. De Pérsico. ¿Dónde se da el quiebre entre la Cámpora y el peronismo de La Matanza que conduce Espinosa? Es cuando Espinosa veta que Facundo Tignanelli, que es de La Matanza, que hubiese querido competir en esta PASO, Muy cercano a Máximo, a Máximo. es vetado para que renueve como diputado. Probablemente Espinosa sospechaba que así construía un rival. ¿Qué es lo que le aporta la Cámpora en La Matanza a Cubría? Bueno, por ahora apoyo logístico para intentar reclutar fiscales, ¿sí? Dos condiciones tienen que reunir los fiscales: estar capacitados para cumplir ese rol, y la otra, tratar de que no sean cooptados por Espinosa. ¿Cómo se coopta un fiscal? Te preguntarás, Pancho. Con plata. ¿Sí? ¿Qué están ofreciendo hoy las dos fuerzas máximas en competencia? Juntos y Unión por la Patria en La Matanza. 10.000 pesos por cada fiscal para la PASO. Va a tener 2.994 mesas La Matanza, haciendo números redondos. Si querés sentar un fiscal por mesa, necesitas 30 millones de pesos. Para empezar a hablar. Para empezar a hablar y que no venga Espinosa ese día al final con 60 millones y te robe los fiscales. ¿Todo con recibo es? ¿Con monotributista? ¿Cómo es la...? Virtual, por aplicación. ¿Pero cómo se registra? Porque No, ¿o te es dan en evasión general. fiscal? No, en general. Ocurre, mira, ¿Que es en negro todo? no quiero citar a nadie de una manera malograda. Es como la famosa zapatilla en la provincia de Buenos Aires. La mitad ahora, la otra mitad venís por casa a la noche. Pero Vos querés saber si es recibo. No, Carlos, no. o sea que para arrancar hay Cheque que tener tampoco. 30 millones de pesos. En algún lugar que no tengas que En declarar. negro. Claro, que no tengas que declarar. En la pelea, aparentemente, en lo que es visible, la va ganando o tiene ventaja Cubría, que está dominando las paredes gracias a su alianza con la Barra Brava de Deportivo Laferrer, que controla los paredones de Laferrer, Rafael Castrillo, Virrey del Pino y un sector de Isidro Casanova. Si vos querés ir a pintar y que la hinchada de Laferrer Sí. no te la tape, tenés que pagar entre 100.000 y 300.000 pesos por mes y entonces la hinchada te la cuida. El valor varía de acuerdo a la importancia del espacio que estás ocupando. Eso es con recibo también. Me imagino que el movimiento Evita te hace recibo porque está controlando todas las paredes Claro. pintadas para cubrir. A Pérsico le tenemos que preguntar por eso. Sí, yo creo que es una economía... Bueno, la economía popular un día va a ser en blanco también. Seguimos con esta historia. Por supuesto que el presidente de Laferrer, que se llama Guillermo Aranda, es el primer candidato a concejal de Cubría. Acá te podés empezar a explicar un todo mejor. Y curiosamente, en el 9º lugar aparece Eduardo Arice, que es el jefe de ceremonial del Obispado de San Justo, cuyo titular es Daniel García, que fue el que convocó una misa el año pasado por la paz en la campaña. Esto después de una agresión a un militante del movimiento Evita mientras pegaba carteles. Asistió todo el arco político, menos el municipio de La Matanza, que por primera vez desde que se recuperó la democracia no va a tener un candidato a senador propio del peronismo en las listas de la tercera. La Matanza pierde la posibilidad de tener un candidato a senador en la legislatura. Sí, Eso es una novedad gran importante. dato porque los dos primeros candidatos con ingresos seguros son Emanuel González Santalla, que es de la Cámpora, y Amira Curi, que es alguien que responde también a Máximo Kirchner. Bueno, tenemos temas para los próximos lunes, que es ¿por qué tanta bronca con Espinosa? Eso es un signo de interrogación que nunca termina de entenderse. ¿Ah? La seguimos el lunes que viene. Pancho, Daniel, gracias. Vamos a un corte y viene enseguida Carola Gil, el whisky, las campañas, la encuesta, y con el whisky nos reencontramos con Daniel Vilota. Acá llegó, nos cambia, nos modifica, nos lleva a otro lado. La magia, el arte de don Roberto Rossellini. Escucha. La musiquita empieza a girar nuestra bola de espejos. Color, ¿eh?
Qué color, ¿eh? ¿Yo? Sí, vos. Hace juego. Sí, sí. ¿Te ha servido tu whisky? Porque Ya. tenemos un montón de Ya. cosas para brindar hoy, ¿no? Tenemos primero que brindar por el doctor Gramizu, Sí. que está muy atento a la precipitación pluvial. Sí, Feliz, pero no alcanza, dice. sí. No Falta, cierran los números, falta, siguen falta. sin cerrar los números para mucha Sí. gente. Víctor, ¿Dónde está? yo creo que en Punta del Este, Bien. en La Ballena, Ah, qué lindo lugar. con la barra del Cortín. Ahí también necesitan precipitaciones. No, ahí hay un drama, Sí. hay un drama, Sí. en Montevideo Sí, sí, sobre sí. todo. Sí. Vamos a felicitar a don Daniel Vilota, aquí presente, Mirá lo que tenés. y a Carlos María Raimundo Roberts, coautores de este libro. A ver ahí. ¿Quién lo- Mira, Don ahí Roberto. se ve perfecto. Con Urbano Salvaje. Acaba de salir. Son relatos periodístico-literarios sobre la vida en el conurbano. Exactamente. Crónicas, pinturas, con mucha información, con mucho color, Con mucho nombre propio también veo. Mucho. con Sí, mucho sí, nombre propio, sí. fotos, cosas, las cosas insólitas que ocurren en esa economía regional, y un prólogo del gran Jorge Fernández Díaz. Lo vamos a leer con muchísimo interés y curiosidad. Felicitaciones, Muy amable. Daniel, Carlos. Gracias por felicitaciones el libro. No, a por Carlos favor. Roberts. El señor Roberts también. Al señor Roberts. Sí, El sí, señor Sí, el Roberts. señor. El señor ¿Eh? Roberts. De no creer. No. De no creer. ¿Abrimos la puerta del Kenan? Abrimos las puertas del Sí, Kenan. tenemos para revisar encuestas. Salud, chicos. Salud. Para Salud. revisar encuestas y tenemos Acá además tenemos muchísimo arquitectura material. Caputo. Sí, sí. Le Todo preguntaron by Nicky. a Horacio Rodríguez Sí. Larreta, me acordé por Caputo, le preguntó Luis Majul qué opinaba del tema ensambladores de Tierra del Fuego. ¿Se pronunció? Se volvió loco de que lo llamen ensambladores. ¿Qué era? No, son productores. Una industria pujante. Una industria. Bueno, una Ah, industria Caputo. pujante del ensamblado, no estaba mal. Exacto. Claro. que hubiese querido ver esa cara. Ya lo vamos a ver. Vemos los resultados de la encuesta de la semana A pasada, ver. muy interesante. Recordemos lo que habíamos preguntado la semana pasada. Si el candidato que usted votó en las PASO pierde, ¿podría votar un candidato de otro espacio en las generales? Fíjate que un 43% dijo sí, podría, y un 57% dijo no, de ninguna manera no me paso al otro Es mucho espacio. 43, ¿eh? Ujú. Muy repartidas las opiniones. Es decir, si esto fuera universalizable, que no Sí. lo es, Ujú. porque es una muestra muy Sí. ligada a la audiencia de Odisea, nos está indicando que de ninguna manera, nunca se puede, pero ahora menos, Sí. sumar linealmente el resultado de los dos candidatos que Para la compitieron general. como si fuera lo que se va a llevar el que ganó a la Exactamente. elección La general. general. Vamos a la encuesta que vos comentaste. Vamos al a la encuesta que comienzo lanzamos al comienzo. De Odisea, que ya había mucha gente votando en nuestra cuenta de @Odisea Argentina en Twitter. Qué bien se expresa Víctor Winograd, que es el sociólogo que elabora Sí. estas. Considera la posibilidad Sí, de no ir a votar o de votar en blanco. Sí. Es casi de salón la pregunta. Sí. Un exquisito. ¿O no? Sí, de salón. Muy para entendidos, además. Sí. ¿Considera que el corte de navaja le va bien o le pasamos la máquina americana? Seguís con la peluquería Y hoy. no Está puedo salir de tramado ahí. hoy con la Estás atrapado ahí, ¿eh? Bueno, así que ya pueden votar en nuestra cuenta de Twitter @Odisea ¿Usted puede Argentina. ser que no vaya a votar o que Sí. vote en blanco, sí o Sí, no? exactamente. Bueno, tengo material para compartir con ustedes de unos trabajos muy recientes del Kenan. Creo que han visto este spot que publicó Patricia. Esto es Kenan Consulting. que- Kenan Consulting, nuestra consultora para los políticos. Un spot que publicó Patricia Bullrich en su cuenta de Twitter y en varias redes. Creo que tenemos para ver un pedacito para que veamos Ahí vamos. básicamente el final, no la vamos a ver. Bueno, esto era, la acción que le propuso el Kenan era, formamos palabras con drones. Ahora vas a ver qué es lo que hicieron. Una convocatoria
Como esas figuras deportivas que se hacen en los estadios. Exactamente. Claro. Una convocatoria que estaban invitados todos los precandidatos a diputados, a senadores, a legisladores provinciales, los jefes de campaña de Patricia, estaban Arenaza, De Luca y Lombardi. Se les mandó esta convocatoria. Y vos fíjate que dice ahí, atención al dress code. Porque tenían que ir vestidos de colores claros, nada de camperas inflables, esas que gustaban mucho en los inicios del PRO, ¿se acuerdan? Abandonamos No, esas no. Colores claros, no lo respetaron tanto, pero hubo una convocatoria enorme. Hicieron esto que vamos a ver ahora, pero veamos Me interesa mucho el look. El look del posmacrismo sería. Claro, es el posmacrismo. En principio había que la camperita obligatoria. Esa, con la U. Sí. La de la U. La japonesa. Sí, la japonesa de la U, no. Veamos el spot. Mirá, veamos, era así. ¿Quién está ahí, Alberto? No, es No, López Petri. Murphy. No, estaba López. Sí, estaban todos. Sí, Luis Petri. Bueno, era todo. El spot no me interesa tanto como el final que viene ahora, porque terminaban todos ahí, mirá, y formaban ¿Pero qué dice? eso No leo. que dice ahí. Que no vamos a negociar un cambio. Bueno, esta era la propuesta de Kenan, que estaba bien. ¿Qué palabra querían formar? Bueno, eso es lo que preguntamos también con bien. Kenan. Mira, viste que no respetaron tanto los colores claros. Dice, Y esto es lo que Algo le preguntamos parecido. a la gente. Fíjate, en la próxima placa, preguntamos al público, encuesta, ¿qué lee en la imagen? Y bueno, las respuestas eran Or Dave, Droen. Son otros idiomas. Droev. Danés. Ojo que un 12% acertó y Con orden. esa era la palabra que querían en el espacio. Había drone, había Nordelta, Troll, Mother y Nordelta. Drone. ¿Qué tenía que ver ¿viste? Nordelta? ¿se te cayeron 4 letras? Y bueno, es que les gustó, ¿viste? Ve lo que quieren. No, ¿viste? Que la Nordelta son gente- los masistas infiltrados Claro. en el equipo de campaña Que de ya ven cualquier Patricia, cosa. que ya vamos a hablar de eso, el Sí. masismo en el bullrichismo. ¿Se metió ahí adentro? Están en todos lados, masistas hay en todos lados, como decía Perón, todos son ¿Y visten peronistas. de alguna forma particular para que Por lo ahora podamos no. identificar o Por no? ahora no, pero en su momento En esa masa de gente vas a identificar Vamos a ver. masistas. Sí. Ah, está bien. Bueno, tenemos unos intercambios también que tuvieron Malena Galmarini de Massa y Sergio Massa. Ay, no, antes tengo, ¿sabes qué? Porque Horacio también quiso A hacerlo. ver. Dijo, yo también lo hago. Ahí Mira está, la que hizo Horacio. Esta coreografía es mucho mejor. Pero muy mucho linda. más prolija la Sí. de Horacio. Ahora, ¿y cuál es el mensaje? No, él dijo... El focus método groups, siempre. El método infalible. El método es de el Horacio. mensaje. El Pero- método es el mensaje. Qué prolijidad, ¿eh? Esto salió bien. Todos se vistieron de los colores que había que ir. Es que si no logran hacerlo bien, puerta. Out. Desde las 6 de la mañana ensayando. Claro. ¡Vamos, los de la F! Sin duda. Sí, quietitos. Bueno, te guardo los tweets para la semana que viene. No llegamos. No llegamos No. con los tweets del No. matrimonio. Ay, sí. Eran Se comunican vía tweets. Sí. No sí. se hablan entre ellos. No, por Twitter. Nos tenemos que ir. Hasta el lunes que viene, 10 de la noche, aquí, Odisea Argentina en La Nación Más. Y quédese, porque ahora viene Luis Novarecio, más entrevistas, entrevistando a Martiniano Molina. Chau, Carolita. Chau. Chau, Daniel. Hasta el lunes que viene. Buena semana. Chau.